manera presencial y de manera virtual. Estamos en una sesión más de miércoles de las ciencias sociales, así como las otras divisiones tienen su día en donde difunden sus investigaciones, sus estudios. También la división de ciencias sociales y humanidades, pues tenemos este miércoles, que es un valor agregado que tiene la universidad, y el día de hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental, que es justamente pensar el cambio climático. Hemos escuchado últimamente, y no tan últimamente, ya no hay agua, hace mucho calor, eh, doble no circula, en fin, hemos descuidado al medio ambiente y afortunadamente tuvo la gran visión, el jefe de departamento, de invitar a uno de los grandes expertos nacionales como profesor invitado al Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa, el profesor José Manuel Luna Nemesio, de quien voy a leer una muy breve semblanza. Pedí a mi equipo que hiciera un resumen. No, no hicieron un resumen por tanto que tiene. Es un hombre muy productivo, además. José Manuel nos va a invitar hoy a pensar el cambio climático. Él es economista por la UNAM, tiene una maestría en ciencias sociales por la UAM de Morelos y es doctor en geografía por la UNAM también. De 2018 a 2023 coordinó el área de investigación y estancias postdoctorales del Centro Universitario CIFE, donde también se desempeñó como profesor en el doctorado en Socio, Formación y Sociedad de Conocimiento. Ha sido docente en el doctorado de Derecho y la maestría en Administración Pública de la FAC de Derecho de la UAC de Querétaro. Desde el 20 a 23 desarrolló una estancia postdoctoral en CONACYT, en la Unidad Académica de Estudios de Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde investigó justamente los conflictos socioambientales epidemiológicos relacionados con la hiperurbanización industrial del territorio en el marco de la crisis ecológica y salud a nivel global. Actualmente, como les decía, es profesor visitante, estás en tu casa, del Departamento de Sociología. Ahorita estamos en una renovación importante del profesorado, del claustro académico, y es bueno contar, a lo mejor no está bien que lo diga yo, pero con sangre nueva. No está bien que lo diga yo porque soy parte de esa sangre nueva, pero en esta universidad. Y bueno, pues José Manuel se ha desempeñado como director editorial en revistas científicas como Forum International Journal of Social Sciences and Humanities y de Ecoscience International Journal. Es miembro de la red de difusión y divulgación de las investigaciones de sociales y humanidades REDICH y del panel de cooperación universitaria para la investigación con incidencia social y ambiental. Sus líneas de investigación son la crítica a la economía política con énfasis en estudios sobre devastación ambiental, territorialidad de la enfermedad y conflictividad epidemiológico-ambiental. José Manuel, bienvenido a esta casa abierta en tiempo. Pues todas tuyos, todos tuyos, y es en este miércoles de ciencias. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí el día de hoy, en esta tarde. Gracias a las autoridades de la UAM Iztapalapa por abrir este espacio para poder dialogar sobre un tema que, como ya se dijo, es un tema de interés no solamente para quienes hacemos investigaciones desde las ciencias sociales, sino también un tema de interés para todas y todos los mexicanos. Em, Voy a comenzar compartiendo la presentación que preparé para esta charla. La ponencia lleva por título "Para pensar el cambio climático desde dos horizontes que, aunque normalmente son, digamos, parte de la mirada convencional desde donde se suele pensar el cambio climático, que es el espacio de la gobernanza y el tema de la sustentabilidad o el desarrollo sostenible. Yo lo voy a hacer a partir de una reflexión que he venido trabajando en los últimos meses, que es pensar estas tres dimensiones: el cambio climático, la gobernanza y los discursos de la sustentabilidad, desde el marco de la crisis actual que vive el neoliberalismo como política de acumulación de capital a nivel mundial.
Antes de comenzar propiamente con la temática, me gustaría dar una lectura a una declaratoria de conflictos de interés. Soy docente e investigador en la UAM Iztapalapa, por lo tanto soy docente en una universidad pública. No milito en algún partido político ni participo en alguna ONG ambientalista, por lo cual considero que no hay ningún tipo de influencia o sesgo por cuestiones económicas o políticas a lo que voy a presentarles en esta mesa, más allá de aquellas que se derivan de mi origen, carácter y conciencia de clase. Por lo tanto, aprovecho también para hacer un deslinde de responsabilidades. Todo lo que he expresado es mi responsabilidad. Eximo a los organizadores de este evento, a los compañeros que me acompañan aquí en la mesa y a las instituciones o investigadores citados o aludidos a lo largo de mi investigación de lo que les voy a compartir. La plática va a centrarse a presentar una reflexión acerca de los límites que considero tiene la actual forma en cómo se piensa el cambio climático, cómo se habla de cambio climático, sobre todo a partir de reconocer que existe una narrativa, un discurso oficial que nos llama a pensar el cambio climático antropogénico causado por CO2. Esto lo vamos a pensar tanto en su singularidad, pero sobre todo a partir de tres ejes que a mí me parecen problemáticos. En primer lugar, a partir de considerar que la narrativa que existe en torno al cambio climático es un discurso, es un imaginario que a mi modo de ver ejemplifica y expresa la subordinación de la ciencia al capital. En segundo lugar, platicaré cómo, derivado de esta narrativa oficial del cambio climático, se ha generado un tipo de gobernanza llamada gobernanza climática, el cual, aunque se nos presenta como un instrumento de participación horizontal y democrática de la sociedad civil para la toma de decisiones en lo que respecta en la elaboración de una política pública orientada a los temas ambientales o climáticos, considero que es un instrumento de gestión política, la gobernanza climática, a favor de los intereses de las grandes corporaciones y multinacionales. Por lo tanto, es un espacio de negociación política que, por decirlo con términos coloquiales, tiene los dados cargados hacia estos intereses, lo cual se complica porque esta narrativa oficialista del cambio climático se hace desde ciertas directrices de la Agenda 2030, toda la elaboración de unas estrategias para enfrentar el cambio climático, pero que en realidad tiene serias implicancias en términos ecológicas y sociales. Para ello, he definido tres puntos en los cuales voy a guiarme para ir platicando sobre este tema. Primero, cómo es que la narrativa oficial del cambio climático es, a mi modo de ver, insisto, una ejemplificación de la subordinación de la ciencia a la dictadura del gran capital y cómo la gobernanza climática no es más que un instrumento político e ideológico a favor de las grandes corporaciones y multinacionales, que a su vez promueven el ecofascismo presente en la Agenda 2030. Esta panorámica que les voy a presentar, al finalizar mi exposición, la voy a relacionar con la crisis del neoliberalismo como un contexto que nos obliga al interior de las ciencias sociales a repensar las estrategias, las políticas públicas y las investigaciones que se hagan en torno a la cuestión ambiental, si es que queremos construir verdaderas estrategias de transformación y eventual transición hacia una sociedad sustentable. Comenzando con el primero de estos puntos, para referirme a la narrativa oficial del cambio climático, como un ejemplo de los procesos de subordinación de la ciencia a la dictadura del gran capital, hay que comenzar por decir que en la actualidad, pues hay un tema de moda en las cuestiones ambientales, que es el tema del cambio climático antropogénico causado por CO2. Este tema está presente en la literatura científica, en los medios de divulgación, en la radio, en el internet. Vemos que si un día hacen temperaturas muy altas, nos dicen que es el cambio climático. Si un día llueve, nos dicen que es cambio climático. Si otro día no hay agua, es que es cambio climático. Es decir, todo lo que tiene que ver con el ambiente se nos presenta bajo ese horizonte o bajo esa narrativa del cambio climático, al punto tal que el tema del cambio climático antropogénico causado por CO2 forma parte ya del sentido común de toda la población. Esto es así porque esta narrativa que se va construyendo nos los van presentando como el problema ambiental más grave de nuestro tiempo, es decir,
es el gran límite civilizatorio, económico y civilizatorio al cual se enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Sin embargo, hay que mirar como científicos críticamente esta narrativa para valorar qué intereses pueden haber detrás y sobre todo si guarda una constatación empírica en torno a la realidad ambiental o socioambiental que estamos viviendo en el caso de nosotros como mexicanos. Eh, Comencemos por decir que el cambio climático antropogénico causado por CO2, ¿no? No surge del ámbito académico, como se pensaría, o del ámbito científico, sino surge en los más media, en los medios masivos de comunicación. Es una estrategia elaborada desde las grandes televisoras, desde los grandes medios de comunicación impresos y posteriormente que salta al mundo del Internet para echar a andar toda una narrativa que, como vamos a ver, tiene intereses geopolíticos muy importantes de reconfiguración de la división internacional del trabajo y de los procesos productivos a nivel global. Esta noción del cambio climático, esta narrativa oficial del cambio climático, retoma ideas del decrecimiento y de los límites del desarrollo que desde principios de la década de los 70 del siglo XX, el Club Roma ya traía sobre la mesa precisamente para alertar de las posibles consecuencias que producía esta forma capitalista, ¿no? De generar riquezas, de generar instrumentos de consumo, de generar grandes ciudades, ¿no? Pero que bajo esta narrativa, la gran complejidad de la destrucción ambiental que, digamos, caracteriza la historia del capitalismo hasta el día de hoy, se nos presenta sola y exclusivamente a partir de una variante, que es la variante climática, al decirnos que existen registros atípicos en la temperatura de la Tierra y que de estos cambios en el clima es que se viven todas las implicancias y consecuencias socioambientales que conocemos. Esta narrativa del cambio climático lo que hace es basarse en argumentar que existe algo así como un calentamiento global producido antropogénicamente por la acumulación de gases de efecto invernadero a partir de la quema intensiva de combustibles fósiles. Es la explicación, digamos, científico general, palabras más, palabras menos, de lo que entendemos por cambio climático. Derivado de esto, se nos presenta un panorama catastrofista del cual no se puede escapar. Es un, digamos, un futuro irrenunciable en el cual la civilización contemporánea avanza a pasos agigantados, en la que por un lado, extraña que la naturaleza, en este sentido el clima, es asumido como un agente incapaz de adaptarse. Parecería que ante una eventual escalada en la temperatura media de la Tierra, los propios ecosistemas, el propio metabolismo natural de la Tierra no pudiese adaptarse, generando no solamente nuevos escenarios ambientales, sino incluso generando contrarrestos a esta elevación de la temperatura. Pero también la sociedad, bajo este discurso catastrofista del cambio climático, es presentado como un agente pasivo en el cual la humanidad estamos sentados esperando que nos llegue el apocalipsis climático sin que se puedan realizar investigaciones y desarrollos tecnológicos que detengan el presunto sobrecalentamiento planetario o que incluso generen medidas de mitigación de estas altas temperaturas, ¿no? Es paradójico también que este grave escenario catastrofista de apocalipsis climático que nos presenta el discurso del cambio climático antropogénico, ¿no? Pues curiosamente, los propios promotores de esta perspectiva catastrofista nos presentan la solución, que es la gobernanza climática y generar pues todo un mercado de carbono, todo un mercado de energías renovables, es decir, nos presentan una presunta realidad imposible de salvar, pero ellos, como una mirada filantrópica, nos dan la solución, que es abrir nuevas ramas de acumulación de capital. Desde ahí, creo que vale la pena desconfiar un poco de las implicaciones y de los supuestos de este discurso hegemónico, ¿no? La ciencia, desafortunadamente, ha quedado presa y subordinada a este catastrofismo. Nosotros lo podemos ver al momento de reconocer el número de publicaciones que desde finales de la década de los 80, cuando se crea el panel intergubernamental de expertos del cambio climático, y nos dan todo este escenario catastrofista hacia el futuro inmediato y hacia el futuro más lejano,
respecto a la elevación de la temperatura media de la Tierra, vemos cómo la producción científica en torno al cambio climático sigue una curva ascendente hasta el día de hoy, que en pleno 2023-2024, el 37% de las publicaciones científicas indexadas en revistas que están en Scopus tratan el tema del cambio climático, ¿no? Cuando otros problemas de grave preocupación y de grave emergencia, como es la deforestación creciente de los territorios, la crisis hídrica o el grave problema que tienen las basuras en espacios urbanos, pues representan porcentajes menor. Vemos una creciente tendencia a la unilateralización de las investigaciones en cuestiones ambientales al tema del cambio climático, lo cual más adelante voy a precisar qué implicaciones políticas tiene esta delimitación o esta unidimensionalización de las discusiones científicas en torno al cambio climático. Si nosotros vemos dentro de esta literatura científica publicada, indexada en Scopus, eh, dónde se concentran los artículos, la mayor cantidad de artículos que tratan el cambio climático, vamos a ver que son países del norte global, Estados Unidos, Canadá, China, Rusia, Europa, Alemania, sobre todo, donde se concentra el núcleo de las producciones científicas académicas. A mí me parece bastante paradójico que aquí en estos territorios se concentre este tipo de literatura a partir del cual se sustenta en términos científicos toda la literatura científica, cuando son las empresas de estos territorios los responsables de de devastar la naturaleza, de devastar los territorios, de enfermar a las poblaciones, ¿no? Digamos que, curiosamente, en estos países se genera toda la base científica que sustenta toda la narrativa del cambio climático, con lo cual otros escenarios de devastación ambiental, como puede ser la sobreexplotación y contaminación del agua, no tienen lugar en la visibilización de los estudios académicos, según los datos que acabo de comentar. Estos discursos hegemónicos en torno al cambio climático, toda esta narrativa, tiene una fundamentación en términos científicos a partir de que en 1988 se crea un concilio de científicos formados por distintos climatólogos de todo el mundo dedicados a la investigación sobre el cambio climático. Es el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, el IPCC, ¿no? Que ha hecho ya 6 informes acerca de la gravedad del asunto, cada informe más catastrofista que el anterior, presentándonos escenarios y modelos científicamente elaborados que hay que en cada nueva edición del informe se van rebasando esos futuros, ¿no? Lo cual pues constituye que estas evidencias científicas que nos presentan estos expertos pues resulta ser, por los propios resultados y por los propios modelos, efectivamente, el mayor problema ambiental en el que estamos metidos, según el IPCC. Vamos a ver cómo eso tiene ciertas implicaciones que desafortunadamente escapan del campo de acción de la ciencia. Lo primero, hay que reconocer que de los 2.500 miembros del IPCC, no todos son científicos. Cada vez más son participantes de gobiernos de estos países que vimos en el norte global, que son donde se producen las investigaciones, ¿no? Gobernantes de Europa, gobernantes de Estados Unidos, de distintas naciones. Los que participan en el IPCC son otros actores, incluso de la industria privada, de la industria petrolera, de la industria teleinformática, que se sientan al momento de hacer los informes del IPCC, ¿no? Lo cual, pues el carácter científico, pues ya queda relativizado, por lo menos, en tanto que de los 2.500 miembros, no todos o todas son científicos, ¿no? Pero bueno, digamos que estos discursos de esta narrativa hegemónica, pues se sustenta para que tenga efectividad y para que tenga resonancia, se sustenta en hechos reales que ocurren y que forman parte, digamos, del propio funcionamiento de la determinación del clima en la Tierra. Nada más que vamos a ver cómo un hecho verídico, constatable, científicamente comprobable, le dan un giro ontológico, le dan un giro epistemológico y nos presentan una realidad ya hipostasiada, una realidad que no es la que todos conocemos o testificamos y que incluso otros científicos se han dado a la tarea de realizar
investigaciones de forma crítica. ¿Cuáles son estos eventos que sí ocurren? Primero, la atmósfera funciona como un gran invernadero, en tanto que los gases de efecto invernadero determinan la capacidad de la Tierra para emitir y recibir energía. Eso es un hecho real. Así ocurre, ¿no? Digamos, la ciencia ha dado resultados en varias investigaciones acerca de cómo se determina la capacidad de la atmósfera para crear las condiciones para que haya vida en el planeta Tierra. El CO2 y el metano son los principales gases de efecto invernadero que absorben la radiación solar, lo que conlleva a que sean uno de los factores que determinan la temperatura media baja de la parte baja de la atmósfera. Es uno de los factores, no es el único. Sin embargo, el IPCC nos muestra a los gases de efecto invernadero, al metano y sobre todo al dióxido de carbono como el único determinante del clima. Hacen una correlación directa. A mayor tasa de CO2, mayor temperatura del clima. Por lo tanto, si hay una quema intensiva de CO2, hay una elevación directa de la temperatura media de la Tierra. Sin embargo, aquí hay que empezar a cuestionar estas conclusiones a las que llegan estos expertos sobre el cambio climático. Actualmente nos hablan del grave problema que representa las altas concentraciones de CO2 en la atmósfera. Bueno, hay que traducirlo en números. ¿A cuánto son las grandes concentraciones? Las grandes concentraciones de CO2 en la atmósfera es del 0,04%. Esa es la grave cantidad de CO2 contenida en la atmósfera. Para que haya consecuencias climáticas, como una eventual variabilidad climática, ya sea al sobrecalentamiento o al sobreenfriamiento de la Tierra por una variación en CO2, tiene que haber una concentración mayor al 5%. Estamos muy lejos de ese escenario en términos fácticos, en términos de lo que ocurre, ¿no? Digamos, nos están advirtiendo de un grave escenario que en el futuro posible podría ocurrir, pero todavía estamos muy lejos de ello. No es tan urgente como lo presentan, no es tan alarmista como lo presentan. Hay que atenderlo, pero no es algo que tengamos que hacer ya de manera urgente, inmediata, el día de mañana, si no nos va a llevar el colapso climático a otro destino. Eh, Hablar del cambio climático representa hablar en términos científicos, como en toda discusión científica, como en todo elemento científico, de un debate. La ciencia, el desarrollo científico se da a partir de debates, de cuestionamientos. No es cuestión de creencias, no es cuestión de dogmas, porque si no estamos hablando de ideología o estamos hablando de otra cosa que no es ciencia. La ciencia se basa en el diálogo, en el debate, en la crítica, y entonces hay investigadores críticos a esta narrativa oficial del cambio climático, donde nos hablan acerca de que, bueno, existe un cambio climático, sí, pero que este cambio climático corresponde a un fenómeno propio de la historia ambiental de la Tierra y que no solamente guarda relación con el CO2, ¿no? Hay una variabilidad climática desde que la Tierra se conforma como planeta, ha ido cambiando, a veces teniendo curvas ascendentes de grandes temperaturas, a veces teniendo eras de glaciación o mini glaciaciones, ¿no? En una dialéctica del clima y que, bueno, que no se puede determinar que el clima o la temperatura solamente es por CO2, hay que tomar en cuenta otras variaciones. También estos científicos que critican a los postulados y los informes del IPCC mencionan que todas las predicciones y todos los modelos hechos para la evaluación del el escalamiento de la temperatura media de la Tierra, que sirven para presentar estos escenarios catastrofistas, parten de no reconocer ciertos datos y ciertas variables, ¿no? Además de que todos nos lo presentan como un tema de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, estos modelos no reconocen las temperaturas registradas en Europa durante el siglo XIV, ¿no? Temperaturas que están por encima de los 45 grados centígrados, que corresponden también con ser un periodo histórico de alto desarrollo de la agricultura. Todos los viñedos en Europa fue durante este siglo que se desarrollaron precisamente porque las altas temperaturas permitieron que el cultivo se pudiera perfeccionar y se pudiera orientar hacia ese producto. Tampoco reconocen estos modelos los periodos de glaciación o mini glaciación que ha tenido no la historia ambiental del planeta en toda
su trayectoria, en su larga historia, en su larga duración, sino eventos que ocurrían en el siglo XVI, ¿no? En la historia contemporánea hay etapas de un descenso de las temperaturas medias de la Tierra por debajo de los 0 grados, ¿no? Contrario a los discursos del sobrecalentamiento planetario. Eh, Estos mismos estudios nos muestran cómo el aporte del CO2 derivado de actividades sociales es muy pequeño. Sí existe una relación con la elevación de la temperatura, pero puede ser muy tardada. El hecho de que una elevación actual no se puede ver vista en una traducción inmediata. No es, por ejemplo, que ExxonMobil queme el día de hoy o el doble de combustibles fósiles y que al día de mañana la temperatura se va a ver elevada, ¿no? No hay una relación tan inmediata como lo presentan los científicos que están a favor del discurso del cambio climático, que sustentan la narrativa del cambio climático. Estas mismas investigaciones críticas alertan que esta narrativa oficial del cambio climático se unilateraliza al presentarse sola y exclusivamente como calentamiento global. No reconocen que en muchas partes del planeta no hay una elevación de la temperatura, sino hay una disminución preocupante de la temperatura. Hay ya zonas donde los inviernos se hacen más crudos, se hacen más largos y que los muertos por estas temperaturas extremas a la baja son mayores que los muertos por un sobrecalentamiento planetario. Más allá de posicionarse frente a una postura o no, que ya sería cuestión de cada quien tomar una postura frente a este debate, a título personal yo creo que existe una gran incertidumbre. Existe un debate, hay que reconocerlo, no hay que censurar los debates, no hay que tachar a los que niegan el discurso del cambio climático hegemónico como negacionistas y conspiranoicos, ¿no? Tampoco hay que persignarse frente al IPCC pensando que tienen la palabra escrita. Los dos están haciendo ciencia, los dos bajo sus postulados, sus metodologías, sus miradores ontoepistemológicos, y los dos están enfrentándose en un campo de discusión. A mí me parece que posicionarse ante un debate abierto es muy riesgoso porque uno puede caer en sacar adelante posiciones que detrás no hay intereses netamente humanitarios o científicos, sino hay intereses económicos y políticos. Yo por eso, como investigador de cuestiones ambientales, el tema climático siempre lo tomo con mucho cuidado y no me pliego hacia ninguna de las dos posturas, ni dentro de la corriente que promueve el cambio climático como este grave escenario catastrofista, pero tampoco de quien piensa que no existe y que es otra la trayectoria. Yo me reservo mi derecho de permanecer como un espectador y ver hacia dónde llega el debate de los expertos en temas de cambio climático. Pero sí me he dado a la tarea de pensar o de investigar de dónde vienen todos los fenómenos meteorológicos atípicos que viven actualmente, porque más allá de tener una constatación de si los gases de efecto invernadero producen sobrecalentamiento o sobreenfriamiento planetario, lo que sí es algo constatable y verificable es la creciente deforestación de los territorios. Cada vez hay menos bosques, cada vez hay menos selvas, las ciudades cada vez crecen más en su medida y en sus lógicas espaciales, el grave problema de la basura, el grave problema de la crisis hídrica por sobreexplotación y contaminación, esos son, a mi modo de ver, problemas empíricamente verificables que muy difícilmente son parte de debates. Tú puedes ver que una industria textilera arroja sus químicos a una barranca, a un río, y la contaminación se ve directamente. Tú abres la llave de tu domicilio de agua y ves que no sale líquido. Es una crisis hídrica verificable. No requiero que cada 5 años los expertos se reúnan a decirme que hay crisis hídrica por contaminación o sobreexplotación. Es algo que yo puedo constatar y que yo puedo verificar. Pero bueno, si me preguntan entonces, ¿cuál es mi opinión en torno al cambio climático? Si me obligasen a posicionarme, ¿no? Yo diría que lo que los expertos llaman como cambio climático antropogénico causado por CO2 no es cambio, en primer lugar, no es climático, no es antropogénico y tampoco es por CO2. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que sí es? Creo que lo que tenemos es un escenario de una crisis ambiental
No es un cambio, sino es una crisis, un dislocamiento metabólico, en donde no es solamente el clima el que está siendo puesto en cuestión o en crisis, sino es la totalidad del medio ambiente, es todo el metabolismo natural que está siendo, en términos de John Bellamy Foster, que está siendo dislocado. Hay una fractura metabólica, ¿no? O como lo pensaría actualmente este teórico japonés Kohei Saito, hay una configuración capitalista del metabolismo sociedad-naturaleza que está poniendo en crisis la propia reproducción de la naturaleza. Esto no es por CO2. Bueno, primero, no es antropogénico, porque no somos todos los que estamos aquí presentes los responsables de esta crisis. No soy yo que me voy a beber esta botella de agua embotellada el responsable de la crisis hídrica, no es el responsable de esta crisis multidimensional del medio ambiente, sino son los grandes industriales de la industria manufacturera, de la agroindustria, de la industria extractivista, todo el cártel inmobiliario, los responsables de configurar este dislocamiento de la totalidad del medio ambiente. Entonces, no es antropogénico. Hay actores económicos y actores políticos con nombres y apellidos responsables de esta crisis. Ahora, no es por CO2 o solamente por CO2, sino es esta crisis multidimensional del medio ambiente, es producida por la preponderancia de un tipo de tecnología que es ambientalmente nociva, que es ambientalmente destructiva, a partir de la cual se sustentan diversos procesos de hiperurbanización de los territorios, un crecimiento acelerado del espacio urbano que se articula con clúster industriales, con clúster agroindustriales, con diversas vías de comunicación y de transporte multimodal para que todas las mercancías que son consumidas o producidas en la actual sociedad, incluyéndonos nosotros como mercancía, fuerza de trabajo, podamos transitar bajo esta lógica y en este espacio urbanizado, lo cual se traduce en una alta extracción de biomasa, grandes consumos de energía y la generación de graves escenarios de una inconmensurable e inédita contaminación del ambiente. Ese es el actual escenario. A mi modo de pensarlo así, es una perspectiva más amplia al decir que solamente es un problema de cambio climático por CO2. Verlo así, entonces, constituye hablar de una crisis ambiental de distintas escalas y distintas dimensiones, en tanto que constituye una crisis de todo el metabolismo ambiental, en donde no son los países en vías de desarrollo los únicos responsables o los únicos territorios que viven las consecuencias de esta crisis, sino es toda la totalidad del planeta Tierra, de todas las sociedades, todas las ciudades, todo el sistema global de ciudades y de espacios urbanizados, los que viven estas grandes consecuencias. Es una crisis poliédrica, en tanto que es una crisis del aire, una crisis del agua, una crisis del suelo, una crisis de la biodiversidad, de los recursos forestales, de los mares, de la desertificación, de la contaminación química, de la basura, ¿no? Contaminación electroinformática no es solamente por CO2 y no solamente es cambio climático. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene este discurso? Pues no es, digamos, que haya un grupo de malvados que se reúnen a las 3 de la mañana en un castillo en la Europa profunda para generar toda una agenda hacia cómo torturar a la humanidad. No, aunque esas prácticas pueden estar presentes en ciertos grupos de la burguesía transnacional, en realidad esta configuración de un discurso científico que sustenta el cambio climático corresponde a que en el IPCC están presentes no solamente científicos, como decía, o gente tomadora de decisiones a nivel gubernamental o la sociedad civil mediante ONGs, etcétera, sino están presentes diversos grupos de capital. Capital de la industria teleinformática, representantes de Silicon Valley, sentados en la mesa de las discusiones científicas, que en un primer momento estos grupos de capital teleinformático, Bill Gates, Steve Jobs, todos los grandes íconos de la teleinformática, lo que hacen es enfrentarse a la industria petrolera, ¿no? Mencionando que la quema de petróleo a nivel internacional, a nivel mundial, está generando este grave escenario
de crisis climática. Entonces, hay que frenar su desarrollo, hay que decrecer, lo cual representa mayores oportunidades para estos grupos de capital de hacerse de mayores tasas de ganancia. Eh, Esto nos obliga a nosotros, más allá de caer en lo que creo son ociosos debates de la neutralidad de la ciencia, la objetividad del científico, ¿no? Yo creo que vale la pena hacer un lado esas discusiones, sino que se tiene que partir de asumir que actualmente existe un sometimiento de las y los científicos a los intereses del gran capital. El sometimiento de la ciencia por el capital no solamente tiene que ver con el desarrollo de todo un corpus tecnológico basada en la quema de combustibles fósiles o en la teleinformática, no solamente tiene que ver porque la industria petrolera o la industria de Silicon Valley son quienes dictan las políticas de investigación, financian proyectos directamente o desde los estados nacionales subordinados al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la OCDE, imponiendo los imperativos de los proyectos de investigación, diciendo qué sí se financia, qué no se financia, qué sí se publica, qué no se publica de acuerdo a sus propios intereses, ¿no? Por lo que podemos decir que el capitalismo, las grandes corporaciones, las grandes multinacionales, son quienes dictan las pautas que han de seguir el desarrollo de los proyectos científicos según requieran los procesos de explotación de plusvalor y las lógicas de acumulación, rotación y reproducción de capital, así como aquellas investigaciones que les sirvan a estas empresas para ver ralentecida la caída tendencial de su tasa de ganancia. Hay intereses económicos que dirigen la agenda eh, científica a nivel global. Para poder tomarle el pulso a esta subordinación capitalista de la ciencia, algo que hace falta y que digamos es una gran área de oportunidad para los científicos sociales, es hacer una historia crítica, precisamente en términos de estudios de caso o un recuento pormenorizado de cómo son estas grandes corporaciones las que van delineando los caminos de investigaciones científicas. Para no ir muy lejos, en la anterior administración de CONACYT, ¿no? Durante el anterior sexenio, quedó ya demostrado cómo grandes corporaciones como Bayer Monsanto, Ford, IBM, son los que, por un lado, recibían financiamiento del Estado para hacer sus proyectos de investigación, pero también eran estas empresas que, mediante un altruismo, daban becas a estudiantes de universidades mexicanas para que financiaran sus propios proyectos, ¿no? Entonces, no hay neutralidad como tal de la ciencia. Eh, a mí me parece que este tema de la manipulación o la subordinación de la ciencia, pues es bastante paradójico, porque por un lado, todos estos proyectos que son financiados por grandes corporaciones internacionales, grandes asociaciones civiles internacionales, nos muestran la necesidad de hacer estudios sobre escenarios que son muy inciertos, la incertidumbre del cambio climático, la incertidumbre de la migración, la incertidumbre de la economía, cuando en realidad estas grandes incertidumbres están bien diseñadas en su planeación. Es decir, se extrañan de que haya llegado un escenario tan preocupante como el cambio climático o la crisis climática, pero durante todo el siglo XX se dedicaron a incrementar exponencialmente las tasas de producción de automóviles, ¿no? Pues era un resultado esperado que el dislocamiento de la Tierra tendría que pasar. Además de que al capitalismo lo que le conviene es crear y acrecentar problemas sin eliminar las causas. Le conviene porque en esta complejización de la crisis económica, de la crisis de migración, de la crisis ambiental, lo que se abren son oportunidades de negocios formidables ante la incertidumbre. Véanlo ustedes en el caso de la actual crisis de la salud. En lugar de desarrollar alguna tecnología médica para erradicar las verdaderas pandemias que actualmente existen, como la diabetes, el cáncer, lo que nos hacen es ser farmacodependientes y entonces generar ramas de acumulación de ganancias al interior de la industria farmacéutica. Eh, Todo esto que les platico es el caso de la actual política climática contemporánea. En lugar de
ofrecer una respuesta científica a nivel global contundente para enfrentar el grave problema de la crisis ambiental global, lo que nos presentan son paliativos de mitigación o adaptabilidad que en realidad vamos a ver cómo tiene implicancias políticas muy profundas. Lo que creo es que existe una lógica muy perversa y cínica de sometimiento de las humanidades, la ciencia y la tecnología detrás del cambio climático a los intereses del gran capital. Tener este diagnóstico es importante precisamente para hacer investigaciones que vayan a contrapelo de esta hegemonía que tienen actualmente estos discursos oficiales. ¿A qué responde entonces estos intereses, esta subordinación capitalista de la ciencia en el tema del cambio climático? Responde a que el cambio climático, más allá de ser un tema científico, es un tema geopolítico, es un tema de configuración o reconfiguración del escenario geopolítico a nivel mundial. Vemos cómo la determinación de toda una agenda ambiental internacional siempre ha estado marcado por el tema de la geopolítica. Hay toda una diplomacia climática internacional propuesta desde Estados Unidos en un primer momento para frenar el desarrollo capitalista de China y el desarrollo capitalista de Rusia, ¿no? Es decir, la agenda del cambio climático, mediante los discursos del decrecimiento, es una apuesta porque Estados Unidos siga liderando los procesos de acumulación de capital a nivel global para frenar el desarrollo de China, frenar el desarrollo de Rusia y mantener a los países del sur global como países empobrecidos, como es el caso de México. Lo cual lo podemos ver en este discurso catastrofista en el cual se nos pide a las naciones en vías de desarrollo frenar el crecimiento, sobre todo aquellas naciones que dependen altamente del petróleo, como México, frente a los intereses de otros grupos de capitales. Curiosamente, a los capitales que están detrás de la tan sonada y tan alarmistamente propagada transición energética, que son los grandes capitales también que promueven este discurso del cambio climático. Reconocer esta historia geopolítica es voltear a ver qué es lo que ocurrió en Estados Unidos en el marco de la elaboración de este discurso del cambio climático. Hay que reconocer que durante la década de los 80, hacia los fines de los 80, principios de los 90, el capitalismo a nivel mundial hegemonizado por Estados Unidos vivía su luna de miel en lo que respecta al neoliberalismo como política económica. Son los años del consenso de Washington, la firma de los tratados de libre comercio a nivel global, el propio México iba a entrar en vigor el TLC, todos los mercados a nivel internacional se reconfiguraban a partir de estos mercados del petróleo, el auge de la agroindustria, de la industria automotriz, de toda la petroquímica, frente al desmantelamiento de la URSS, ¿no? La caída del socialismo realmente existente, el triunfo del capitalismo como sistema económico, es decir, el capitalismo vivía sus años dorados de la mano de la industria petrolera. Esto resulta ser un problema precisamente para todos los representantes de los otros grupos de capital que no son los capitales de este lobby petrolero, los terratenientes, los representantes de la industria teleinformática, quienes, tomando por asalto el IPCC, hacen toda una política ambiental, todo un lobby político, precisamente para frenar el avance económico de los países, de los grupos de capital, perdón, que dependen de la industria petrolera. Sin embargo, en esta misma lucha al interior de la propia clase dominante en Estados Unidos, el propio IPCC a principios de la década de los 90 es infiltrado ahora por el lobby petrolero, quienes ahora controlan las investigaciones del cambio climático. ¿Para qué? Para quitar de la atención que el problema es el petróleo y ahora decir que el problema es el carbón. Y hay que apuntar a la descarbonización de las economías. ¿Para qué? Para que consuman petróleo o consuman gas natural. Esto es a la par de que la industria del fracking empieza a incrementarse en Estados Unidos. Por ejemplo, en el 97, el expresidente demócrata Bill Clinton impulsa
a los intereses de los grandes capitales de la teleinformática, proponiendo el Protocolo de Kioto como un acuerdo internacional para que todas las naciones reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero, que reduzcan la quema de combustibles fósiles, ¿no? Dándoles opciones como la energía solar, la energía eólica, los microprocesadores, para impulsar los procesos energéticos y productivos. Sin embargo, el Congreso de Estados Unidos es un Congreso donde las fuerzas políticas todavía están respaldadas por los capitales petroleros. Por lo tanto, Estados Unidos, aunque propone el protocolo de Kioto, no lo firma. No lo firma porque el Congreso reniega en adaptar esta medida que terminaría siendo contrario a los propios intereses de la industria petrolera que está defendiendo. Posteriormente, eh, los teleinformáticos, de grupos de capital teleinformático, buscan todavía mantener el control del Estado norteamericano mediante la presidencia de Al Gore. Sin embargo, el capital petrolero tiene el control económico y político e impone a su candidato, a George Bush, ¿no? Que sabemos todos los negocios que tiene con la industria petrolera, la familia Bush históricamente, desde que financiaban a los nazis y después toda la industria del petróleo que se vio beneficiada con las dos guerras en Medio Oriente, lo cual pues permite que los discursos del cambio climático se desaceleren y que, digamos, venga una nueva época dorada de la relación entre el desarrollo capitalista y la industria del petróleo. Curiosamente, es a partir de estos años donde el cambio climático antropogénico causado por CO2 se coloca como la principal dimensión de la crisis climática. Es decir, que todas las dimensiones de la crisis civilizatoria actual, la crisis alimentaria, la crisis económica, la crisis de salud, la crisis ambiental, todo es por cambio climático. Así se nos pone en la agenda precisamente porque el panel intergubernamental expertos de cambio climático, el Banco Monetario Internacional, el Fondo Mundial, la propia ONU, nos presentan este escenario porque con este discurso el capital, digamos, pone una barrera para que toda la crítica social se quede entrampada en ese discurso y que dejen a los grandes capitales industriales, sobre todo a la industria petrolera, seguir destruyendo los territorios, seguir enfermando a las comunidades. La muestra palpable de ello lo tenemos en la configuración de la llamada Agenda 2030, con sus 17 objetivos, en donde nos muestran en cada uno de ellos cómo el tema del cambio climático es uno de los ejes transversales a los 17 objetivos y cómo se nos pone como el gran problema ambiental que hay que enfrentar sin tocar el problema de fondo, que es la lógica de hiperurbanización industrial de los territorios basada en el predominio del capital petrolero. Esto redunda en que el problema del cambio climático se nos presenta, como les decía, por un lado, como un escenario catastrófico, apocalíptico, pero por otro lado nos presentan una opción de gestión, algo así como una gestión de la catástrofe, una gestión del apocalipsis, que es la gobernanza. Porque algo que quedó evidenciado, según los neoliberales, toda la economía neoclásica, todos los politólogos posterior que vienen de la escuela de Chicago, de toda esta corriente de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, pues no se cansan en mencionar que el gran problema, ¿no?, es la participación activa del Estado. Entonces, hay que quitarle poder al Estado. Hay un autoritarismo estatal. No sé si les suene eso como algo que puedan estar diciendo actualmente en los medios de comunicación, ¿no? ¿No? Que el Estado quiere monopolizar el poder, ¿no? Esta misma preocupación ya la tenían los neoliberales, por lo tanto, dicen, vamos a crear espacios de gestión horizontales, que el Estado no tenga todo el poder, sino que el poder se reparta. ¿Se reparta entre quién? Entre la sociedad civil, ¿no? Para que toda la sociedad civil participe en la toma de decisiones mediante una gobernanza. En el tema ambiental se habla de una gobernanza, curiosamente, no ambiental, sino una gobernanza climática, como si el gran problema solamente fuera, en términos ambientales, el cambio climático. Pero ya hemos dicho por qué lo hacen así.
Lo que voy a mencionar ahora es cómo la gobernanza climática, en lugar de ser un espacio horizontal en la toma de decisiones, en realidad se vuelve un instrumento político e ideológico a favor de las grandes corporaciones y multinacionales, que a la vez coinciden con ser estas corporaciones que promueven las políticas ecofascistas presentes en la Agenda 2030. ¿Qué es lo que entendemos por gobernanza? Bueno, es el proceso por el cual se toman las decisiones y se implementan las acciones de un sistema político, económico y social en la horizontalidad, ¿no? Se promueve que el gobierno, es decir, el Estado, no sea el único actor, sino que también participen diferentes actores de la sociedad civil, como instituciones públicas, el sector privado, las ONGs, ciudadanos, para la formulación y aplicación de políticas. Parecería entonces que hablar de gobernanza es hablar de democracia, ¿no? Pero vamos a ver cómo esta democracia pues está bastante tergiversada, está bastante pervertida, porque en realidad hablar de gobernanza es hablar de un instrumento tramposo que busca, por un lado, limitar la capacidad de gestión social que tiene el Estado. El Estado es capital social, es decir, es una institución capitalista que se encarga de gestionar que existan las condiciones sociales para el propio desarrollo del capitalismo. Y en esta gestión social es velar por los intereses directos de la clase dominante, pero también velar porque la clase dominada tenga las condiciones mínimas necesarias para sobrevivir. Es algo así como una especie de árbitro que impide que los dos actores de la lucha de clases en el capitalismo no se saquen los ojos unos a otros, sino que se creen un status quo para que la propia lógica de acumulación de capital pueda seguir llevando a cabo. Es la gestión social de los derechos colectivos de todas y de todos. Es la función del Estado. Derechos y obligaciones de todas y todos. ¿Qué es lo que dice la gobernanza? No, el Estado no tiene que participar. Hay que quitarle poder político al Estado y hay que intervenir diversos actores privados. La sociedad civil, que vamos a ver qué tan civil es esta sociedad. Es tramposo porque también pretende que se sienten a la mesa de negociaciones actores que tienen por su naturaleza distintas capacidades y distintas fuerzas de gestión política, ocultando además que muchos grupos de capital privado se disfrazan para sentarse en la mesa de negociaciones como actores autónomos, ya sea que se pongan el traje de ONGs o que se pongan el traje de organismos constitucionales autónomos, ¿no? La noción de gobernanza es un correlato en términos de gestión política de la política de acumulación de capital de corte neoliberal. La historia del neoliberalismo es la historia de la gobernanza. En cada muestra o cada signo de crisis del neoliberalismo, la gobernanza es refuncionalizada precisamente para superarse a sí misma y crear ahora sí un escenario de participación democrática. En términos políticos, es correlato de un fenómeno que caracterizó al neoliberalismo, sobre todo en países empobrecidos como México, que es el proceso de lo que Raimundo Espinosa y Andrés Barreda han conceptualizado como el desvío de poder del Estado. Es decir, que durante el neoliberalismo no solamente no se tuvo, o no solamente no se tuvo un vacío del Estado, del poder del Estado, es decir, el Estado no intervino, dejando actuar, el dejar hacer, dejar pasar, creando casos de impunidad. El Estado no solamente tuvo una participación de abuso de poder, reprimiendo la protesta social, haciendo un acto de presencia con sus fuerzas represivas en distintas dimensiones de la economía y de la política para imponer gobiernos, para imponer candidatos, para imponer procesos industriales, a pesar de que no eran bien recibidos por la propia sociedad o las propias comunidades, sino, dicen estos autores, el Estado se caracterizó por un desvío de poder. Es decir, el Estado no se adelgazó, no se achicó, no desapareció, sino tuvo una participación activa, creando toda una ingeniería jurídica, imponiendo a tomadores de decisiones en la Cámara Legislativa, senadores y diputados, imponiendo a jueces en la Suprema Corte de Justicia para que hicieran leyes a modo
de las grandes corporaciones, para que empresas como Coca-Cola, como Monsanto, como IBM, como Iberdrola, pudieran venir a invertir en nuestro país, por ejemplo, sin violar la ley, ¿no? Todas estas empresas que les digo, responsables de la actual catástrofe ambiental y sanitaria y económica que vivimos en México, son empresas que durante todas las administraciones bajo el neoliberalismo cumplieron la ley. Esto es así porque la ley les fue hecha a modo. Fue hecha precisamente para que estas empresas fuesen reconocidas como socialmente o ambientalmente responsables. La gobernanza entonces es correlato de este desvío de poder. Se basa también en la idea de la autorregulación de los mercados y que el Estado es innecesario, eh, lo cual pone a la gobernanza en todos los espacios de toma de decisiones. Vean ustedes, todo espacio político de gestión se maneja por gobernanza. Incluso en las muchas comunidades o organizaciones barriales ya les hacen, si quieren recibir algún apoyo de alguna ONG, que su gestión política no la hagan por asamblea, sino la hagan por gobernanza, ¿no? La gobernanza del agua, por mencionar un ejemplo. Y esto es así porque esta narrativa de la gobernanza se nos presenta como esta forma horizontal y transparente de la participación social. Sin embargo, les digo, no se reconocen las diferentes cuotas de poder y las diferentes fuerzas políticas de negociación. Tampoco se reconoce que en la gobernanza diversos grupos de capital se han parapetado en los organismos constitucionales autónomos, se han parapetado en las ONGs para actuar como una fuerza política presuntamente neutral, ¿no? De allí que la gobernanza, más allá de un espacio democrático de toma de decisiones, sea un espacio que atenta en contra de la soberanía nacional, porque dentro de estos actores vemos cómo hay actores que vienen de la ONU, del Banco Monetario Internacional, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano del Desarrollo, de la OCDE, ¿no? Que participan directamente en la toma de decisiones. Por ejemplo, hace ya unos años, ¿no? Con la construcción del Tren Maya, una de las ONGs ambientalistas que se rasgó las vestiduras por el ecocidio que estaba creando esa infraestructura de muerte que atentaba contra la selva y los jaguares y la identidad del pueblo maya, que es el Tren Maya, era SEMDA, una ONG reconocida por muchos como una ONG ambientalista, la sociedad civil que se organiza para defender a la selva lacandona, a la selva maya. ¿Quién está detrás de SEMDA? Bueno, están empresas u organismos internacionales, ONGs internacionales como Air Justice, ¿no? Que está en Estados Unidos, intereses de Estados Unidos que hay detrás de esta ONG, Energy Transition Fund de España, donde vemos a la empresa energética Abengoa, que es la responsable de construir los gasoductos en México durante la administración de Felipe Calderón. Son muy ambientalistas que producen gasoductos que funcionan con gas natural. La Environmental Law Alliance de Estados Unidos, la Foundation for International Law for the Environment de Estados Unidos, la Fundación Ford, que es bastante sustentable, ¿no? Los automóviles que vemos contaminando no es ningún problema, ¿no? El problema es el tren Maya. La Fundación Herring-Boll en Alemania, Global Green Grant Fund Foundation en Estados Unidos, la Iniciativa Climática de México, que es la única empresa mexicana que hay detrás de SEMDA, la International Community Foundation, de David and Lucille Packard Foundation, Kellogg's Foundation, Bimbo, es decir, muy civil, su sociedad civil. No, si yo me los encuentro, a todos estos me los encuentro cada vez que voy en el metro, están ahí estos representantes de la sociedad civil. Entonces veamos cómo en realidad detrás de las ONGs no está la sociedad civil organizada, están las grandes corporaciones que financian todos los proyectos a los que sí acude, desafortunadamente, eh, muchas comunidades, muchos colectivos de ciudadanos que buscan hacer investigaciones, que buscan hacer proyectos y que como el Estado formó parte de este desvío de poder y no podía voltear a ver a estas demandas sociales porque estaba preocupado en hacer la ingeniería jurídica a favor de las grandes corporaciones, lo, la,
la población tuvo que recurrir a estas ONGs precisamente porque se les vendió como espacios democráticos. Ya vemos que no es como tal. En términos de política ambiental, vemos cómo conforme el discurso del cambio climático se va generalizando, la política ambiental en nuestro país se va fraccionando, se va unidireccionalizando, hasta el punto que deja de ser una política ambiental por parte del Estado mexicano y empieza a ser una política climática, una gobernanza climática. Eh, Esto tiene, digamos, las implicaciones de que, como dice el refrán popular, eh, candil de la calle, oscuridad de la casa. Así como México fue el país que más tratados de libre comercio firmó durante los gobiernos neoliberales, también México se lleva el récord de tener más tratados internacionales en contra del cambio climático firmados. Somos un ejemplo a seguir de la firma de tratados en el marco de una agenda verde, ¿no? México está en los acuerdos de París, está adepto a la Convención Marco, Protocolo de Kioto, todo, es decir, todo lo que sea agenda verde, México está ahí para tomarse la foto, aunque después no sepan cómo saludar a los presidentes, pero ahí están formados para tomarse la foto y entonces promoverse como un país ambientalmente responsable. Pero ¿qué es lo que pasó en México? En México lo que se vivió es una total desregulación ambiental. Esto se ve traducido en que no hubo una regulación ambiental en términos de agenda gris, la emisión de contaminantes, por ejemplo, por el RETSE, el Registro de Emisiones de Transferencia de Contaminantes de la Semarnat, que se encarga de vigilar que en México no se usen sustancias de alto peligro toxicológico, de, digamos, las 150,000 sustancias más peligrosas que pueden estar presentes, ¿no? En la industria, ¿no? O de las 300,000 que puede haber ya sintetizadas por la agroquímica, el RedSet tiene registradas, ¿qué les gusta? 3,000, 3,500, y eso echándole a una estadística muy amigable con los registros del RedSet, ¿no? Lo cual se ve traducido en que en México, según los trabajos que ha hecho la actual administración de CONACYT mediante el Programa Nacional Estratégico de Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes, ha identificado que en el país hay más de 500 zonas de sacrificio socioambiental o lo que CONACYT ha denominado como las regiones de emergencia sanitaria y ambiental. Las RESAs son zonas de alta destructividad ambiental por procesos contaminantes derivados de la industria, de la agroindustria y del cártel inmobiliario, ¿no? Vemos cómo pues, la firma de tratados internacionales para descarbonizar la economía mexicana pues, no se ha traducido en una seguridad ambiental y mucho menos sanitaria de las y los mexicanos. Peor aún es que en el marco de esta agenda verde, México ha perdido soberanía nacional en términos de la autodeterminación de su propia agenda ecológica porque ha quedado presa de los objetivos del desarrollo sostenible y ha tenido que reconfigurar toda su política pública, toda esta política ambiental en el marco de generar políticas de mitigación y adaptabilidad. Que si nosotros vemos el país que guarda México en el mercado mundial como un país empobrecido, vemos que a nosotros desafortunadamente no nos tocan las políticas de mitigación de los efectos del cambio climático, sino nos tocan las políticas de adaptabilidad. Hay que saber cómo ser resilientes con la catástrofe ambiental. No vayamos a querer que las empresas o los estados generen políticas de mitigación de los efectos, ¿no? Quien muera aquí tenga que morir y que sobrevivan los más fuertes, ¿no? Dirían estas perspectivas neomalthusianas. El problema de los ODS en el marco de estas discusiones es que todos los problemas ecológicos nos responsabiliza a toda la humanidad. Todos nosotros somos los responsables. Si te tardas bañando más de 15 minutos, eres el responsable de la crisis hídrica. Si tiras basura fuera del bote de basura, eres el responsable de la crisis de basura. Tú que tienes tu automóvil, eres el responsable del cambio climático. Oye, pero si yo no tomo agua embotellada, yo no tengo cómo consumir agua. Tanto que todos los sistemas hídricos de agua potable en las ciudades están destruidos. Yo les invito a que sean los valientes de abrir la llave de su casa si es que llega agua, servirse un vaso de agua y tomarla.
pues ya estarán tomando H2O, también estarán tomando disruptores hormonales, metales pesados, químicos, dioxinas, furanos, todo un gran cóctel que en estas cositas que nos venden embotelladas, muchas de ellas no se libran, pero que bueno, sigue siendo una opción para consumir agua potable. Somos los responsables de la crisis climática, nos dicen, por usar automóvil. Bueno, ¿cómo me muevo a mi trabajo? Pues en bicicleta. Ah, muy bien, yo vivo en Ixtapaluca y trabajo en Polanco, me voy a ir en bicicleta. ¿Cuánto tiempo me voy a hacer? ¿Puedo llegar? ¿Hay la infraestructura para que llegue? Entonces, no es una opción no usar automóvil privado. Bueno, un sistema de transporte. Claro, genera un sistema de transporte público eficiente, barato, seguro, que tenga una gran diversidad de un sistema multimodal de transporte público y con mucho gusto yo dejo de estarme atorado en el tráfico 3 o 4 horas al día para usar ese sistema de transporte efectivo. Es decir, nosotros no somos los responsables, somos eh, quienes padecemos también las consecuencias de esta crisis ambiental por quienes son verdaderamente los responsables en términos económicos y en términos políticos. Lo que hay detrás de los ODS son diversas medidas coercitivas de control social y de manipulación ideológica para reproducir discursos progresistas, presuntamente libertarios, pero que son funcionales a la propia lógica de capital. Por ejemplo, el tema de las energías renovables. Parecería que criticar a las energías renovables implica necesariamente ser pro industria petrolera y entonces eres pro Estados Unidos, eres pro destrucción del ambiente. No, mira, por ejemplo, en México, los recursos que se obtienen de Pemex por la extracción y venta de petróleo se utilizan para todos los programas sociales que el actual gobierno está implementando. Jóvenes construyendo futuro, sembrando vida, etcétera. ¿Qué pasaría si el día de mañana cerramos Pemex? Porque hay que hacerle caso a la Agenda 2030 y apostar por una transición energética. ¿Cómo financiamos toda la economía mexicana? No, pues no se preocupen. El Fondo Monetario Internacional ya tiene ahí todos los créditos listos. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene todas las políticas listas para financiar todos estos programas sociales. O mejor, hay que quitar los programas sociales, ¿no? Y si quieres educación, pues paga por ella, ¿no? Y están todos los bancos dando crédito a los estudiantes. Eh, pero también hay una solución energética. Vamos a crear paneles solares, energía eólica, ¿no? ¿Quiénes venden esa tecnología? Pues quienes tienen la patente. ¿Quiénes son? Pues los compañeros de Silicon Valley, todos los compañeros de la industria teleinformática. Otra vez, Estados Unidos tiene la respuesta. Pero bueno, a ver, no vamos a caer en esas miradas, no vamos a comprarle nada a Silicon Valley, la teleinformático no, genera mucha basura espacial. Tenemos una opción verdaderamente sustentable, más allá del petróleo. ¿Cuál es? La energía nuclear. Bastante sustentable, no contamina, ¿no? Habrá que preguntarle a las comunidades de Chernobyl, ¿no? Al pueblo de Japón, donde el reactor nuclear estalló, qué tan sustentable es la energía nuclear, ¿no? Como una opción sustentable que nos presentan los objetivos de los ODS. En realidad, detrás de esta agenda hay intereses imperialistas de una élite neoliberal globalista que lo que busca es subordinar a las naciones, a los estados nacionales, a los intereses económicos y políticos de las grandes naciones, sobre todo Estados Unidos. Los que para el tema del cambio climático nos interesa observar es el ODS 7 de energía asequible y no contaminante y la acción por el clima. En realidad, lo que vemos son formas pues muy coloridas, ¿no? Y bastante atractivas de todo un marketing de publicidad de la agenda para decirnos que no nos preocupemos, que ellos nos dan la solución siempre y cuando podamos pagar por ella, ¿no? Este problema que digamos tiene 35, 40 años produciéndose y agudizándose, se ha llevado a cabo como un correlato ambiental o político ambiental del neoliberalismo, de esta política de acumulación de capital.
Afortunadamente, esta política de acumulación de capital ha mostrado ya su caducidad histórica. Desde principios de la década de los 90 del siglo XX ya comenzaba a mostrar signos de crisis. Sin embargo, todavía tenían los grupos de capital que promovían esta política de acumulación tomado por asalto los espacios de toma de decisión política, intentos de transición hacia otra forma de acumulación de capital como pueden ser los gobiernos progresistas de América Latina, como Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Argentina, que buscaban transitar fuera del neoliberalismo, eh, fueron un buen experimento. Después, la propia coyuntura geopolítica global, la propia crisis económica de 2008 no les permitió avanzar hacia una transición efectiva. Hay países que todavía están en ese camino de transitar y consolidar una política transneoliberal de acumulación de capital. México lo intentó en dos ocasiones, en 2006 y en 2012. Sin embargo, la correlación de fuerzas al interior de México y sobre todo respecto a la burguesía norteamericana impidió esa transición y no fue hasta 2018 que llega un gobierno que tiene como objetivo crear las condiciones para transitar fuera del neoliberalismo. Afortunadamente ha avanzado en construir esas condiciones. La transición como tal todavía está en vilo iniciarse, ¿no? Y mucho menos su consolidación. Es un proceso. Vamos a ver hasta dónde se logra avanzar en los años venideros. China, Rusia son dos naciones que logran transitar fuera del neoliberalismo, que vuelven a poner al Estado como eje rector del desarrollo capitalista, ¿no? Y digamos que en estas naciones es una muestra del Estado siendo Estado, del Estado cumpliendo su función, donde, por ejemplo, en China, eh, una nación capitalista que por muchos años se dedicó a destruir el ambiente, ¿no? Ahora es, digamos, una de las naciones capitalistas que muestran la forma, una de las formas en cómo el capitalismo puede ser un sistema ecológico. Por ejemplo, en China, por un lado, se llevan grandes campañas nacionales de reforestación, crear la nueva muralla verde, ¿no? Donde millones y millones de chinos salen a las calles a reforestar, ¿no? Se les da el uso masivo de utensilios o de mecanismos para la agricultura que sean sustentables, que no se basen en agroquímicos, ¿no? Algo así como sembrando vida. Eh, Estos mismos grupos de capital promueven una reconfiguración de los espacios urbanos para que no sean estas grandes ciudades que caracterizaron los gobiernos neoliberales en estas naciones, sino son nuevas formas de ciudad, nuevas formas de transporte colectivo. Eh, y bueno, el Estado capitalista chino, como se basa en esta dictadura de partido, pues tiene, digamos, métodos poco ortodoxos para asegurar la protección ambiental. Por ejemplo, la pena de muerte para los empresarios que contaminen, ¿no? Esa es, digamos, una forma bastante autoritaria de generar un capitalismo ecológico, pero bueno, no deja de ser capitalismo y por lo tanto no deja de ser salvaje en muchas de sus determinaciones. Eh, Esta crisis del neoliberalismo coincide y quizás sea el punto importante a considerar para una eventual transición hacia otro paradigma de la cuestión ambiental, es que se da en un contexto de actual crisis de la hegemonía mundial de Estados Unidos. Es una crisis del capitalismo anglosajón, una crisis del capitalismo occidental frente al empoderamiento y crecimiento del bloque euroasiático, sobre todo ante el crecimiento económico, político y militar de Rusia y China, de los BRICS en general. De ahí que haya cada vez una desbandada creciente en términos internacionales hacia afuera del neoliberalismo, pero desafortunadamente, como toda transición, no es una transición pasiva, no es una transición armoniosa, sino la transición la vemos que está mediando por conflictos bélicos que van desde las guerras en Medio Oriente, la guerra en las dos guerras en Afganistán, la guerra en Irak, la guerra en Siria, actualmente la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza,
los tambores de guerra que empiezan a sonar cada vez más fuertes en Europa, ¿no? La exacerbación de masacres y genocidios a nivel global, como los que se viven en Ucrania, ¿no? Los que se viven en Gaza, los atentados terroristas que han tenido lugar en contra del pueblo ruso, ¿no? Por los mismos actores que financian las mismas fuerzas fascistas que están detrás de la guerra en Ucrania, la posible y cada vez más probable Tercera Guerra Mundial, ¿no? Que a pesar de las provocaciones que la OTAN y que Estados Unidos ha hecho contra de Rusia, Putin, digamos, es el más sensato de todos los que participan ahí y no ha tomado las medidas que corresponderían a acciones como las que han tomado estos grupos de capital, pero también acciones de masacres y genocidios mediante actos de violencia, que no es la guerra convencional, sino es un acto de violencia social como es el narcotráfico. La escalada de violencia que hemos visto en las últimas semanas corresponde a esta crisis del neoliberalismo. Son diversos actores que quieren desestabilizar el actual proceso de transición para que se mantengan las condiciones económicas y políticas que benefician a sus intereses económicos, lo cual se traduce en una crisis de la gobernanza, porque cada vez más son evidenciados los escenarios de corrupción, de falta de transparencia, la inestabilidad política que produce la gobernanza, la fragilidad institucional y sobre todo porque el Estado comienza a participar nuevamente como Estado, vuelve a colocarse en el centro de la gestión política en la toma de decisiones. Voy a concluir con lo siguiente, ¿no? Voy a saltar unas diapositivas para concluir con lo siguiente. Ante esta crisis del neoliberalismo, la crisis de la gobernanza, la crisis de la política eh, global, pues vale la pena reconocer que dada la medida, la profundidad y las consecuencias económicas, sociales y ambientales que se derivan de la actual crisis ecológica planetaria en sus múltiples dimensiones, es importante que las investigaciones, que los debates políticos en torno a la política ambiental o a los estudios de la cuestión ambiental abandonen la narrativa oficial hegemónica del cambio climático. No porque no exista una crisis climática, sino porque lo que existe como crisis climática es una dimensión de la crisis multidimensional del ambiente. Por lo tanto, no es un cambio, no es solamente climático, no es antropogénico, no es por CO2. Por lo tanto, es un escenario muy complejo que requiere ser abordado en esa misma perspectiva holística de totalidad. Se requieren echar a andar los nuevos imaginarios, se requiere rescatar y empoderar los saberes locales, los saberes ancestrales y comunitarios de las poblaciones urbanas, rurales, para saber ellos qué tienen que decir acerca de la actual crisis ambiental, qué estrategias nos tienen ellos que ofrecer y hermanarlas con las opciones que desde la ciencia se puedan realizar. Es un tiempo, digamos, de graves escenarios, pero también es un tiempo de grandes crisis, pero también es un tiempo de grandes oportunidades para imaginar y crear nuevos espacios de gestión política basados en una verdadera democracia y basados verdaderamente en lo comunitario. Yo creo que en este sentido, quienes estamos en las ciencias sociales, tenemos que replantear críticamente la ontología, la epistemología, la teoría, la metodología de nuestras investigaciones, lo cual pasa por criticar este discurso de la Agenda 2030, no tomarlo como algo que sí o sí tiene que hacerse. Hay que considerarlo, criticarlo y retomar lo que sirva, pero también desechar aquello que no sirva, precisamente para hacer una investigación con incidencia ambiental. Creo que es importante que los proyectos de investigación, tanto tesis de licenciatura, proyectos de maestría, proyectos de doctorado, proyectos de investigación, dejen de estar enfocados solamente al productivismo académico,
sino se pongan como eje generar una incidencia en temas ambientales, en temas sociales. Es importante que nuestro trabajo como científicos sociales sirva como un instrumento de empoderamiento de empoderamiento de las comunidades urbanas y campesinas, no para irles a explicar cuál es el problema y darles la solución, sino para presentarnos como un instrumento a su servicio. ¿Qué es lo que ellos requieren? Y nosotros acompañarles en ese proceso. Esto necesariamente obliga a que generemos desde la academia, y yo creo que la UAM Iztapalapa es un referente en tanto que es un espacio académico que lleva a la práctica su lema de casa abierta al tiempo, de casa abierta a la sociedad. Es un espacio bastante fértil para generar esta ciencia crítica, esta ciencia digna, esta ciencia con ética y que tenga una responsabilidad socioambiental, pero sobre todo este tipo de espacios académicos como la UAM Iztapalapa, como la División de Estudios Sociales y Humanidades, es un espacio que puede posicionarse a la vanguardia de los procesos de transformación de las universidades a nivel nacional, de los centros de investigación públicos y privados a nivel internacional, en tanto que puede ponerse en la vanguardia y ser el bastión de hacer una ciencia digna y ética que le haga frente a la ciencia neoliberal y mercenaria que durante los últimos años se ha parapetado en las universidades. Como bien decía el doctor José en un inicio, son tiempos de cambio, son tiempos de reconfiguración de la forma en cómo se hace ciencia y es un tiempo entonces de grandes oportunidades, de grandes retos, donde yo auguro que esta transición hacia otra forma de pensar lo ambiental pase necesariamente por una reconfiguración del quehacer de las y los científicos. Yo con esto me despido como de la presentación, les agradezco mucho su atención y pues les cedo los micrófonos al moderado. Muchas gracias, doctor. Pues yo se los prometí, cumplí que es una investigación de primerísimo nivel, no solo por la implicación que tiene, que de por sí ya es relevante, sino porque estamos justamente repensando esas cosas que parecen escritas en piedra y que en realidad no lo están. La ciencia que estamos haciendo ahora es una ciencia que tiene que estar más enfocada a cuestionarlo todo. Entonces, más bien la palabra es suya. No sé si tengan alguna pregunta para el doctor Luna. Eh, si no se les ocurre una pregunta ahorita, déjame ver si en redes sociales hay, espérame. No, pero si tienen alguna pregunta es momento. Y si no, aquí está el doctor. Todo el año va a estar acompañando a la UAM, es profesor invitado. Entonces, siéntanse con la confianza de acercársele, preguntarle, cuestionarnos, porque solamente así crecemos. Preguntas, dudas, comentarios. Pues muy bien, voy a hacer un anuncio parroquial rápidamente. Los miércoles de las ciencias sociales son los miércoles de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Son sus miércoles, colegas. Eh, Ahorita estamos haciendo una reconfiguración de muchas cosas y entonces la primera cosa que quiero recordarles es, si ustedes juntan, si vienen a 5 jornadas de los miércoles, acérquense a la coordinación de docencia y tendrán una constancia que tendrá un valor curricular. Pero si ustedes dicen, a mí me gustaría escuchar de un tema en particular, júntense 15 firmas de estudiantes y nosotros desde la coordinación buscaremos que tengan esa conferencia que les interese para que, pues bueno, sigamos haciendo comunidad. Entonces, desde la coordinación de docencia en el edificio F, estamos a sus órdenes. Le trajimos al doctor su constancia de participación firmada por la directora. Es la primera constancia que firma la directora Sonia Pérez. Entonces, aquí tienes. Y además, un pequeño presente muy humilde, recordándote que la casa está abierta para ti. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde todas y todos. Muy interesante. ¿Ya comiste o...? Sí, 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 yo Ok. tengo clase ahorita ¿A las 4? a las 4. Cuanti, ¿verdad? Ujú. Órale. Cuanti. Ah, si no, para Sí, irnos sí. a comer. De todas formas, nos Muchas veremos gracias. por aquí Sí, claro. para seguir haciendo muy interesante, de verdad. Está
Justo creo que en eso que yo decía ahorita de seguirnos reconociendo, es esto, no reconocer que no sabemos todo, que hay temas buenísimos y que hay que avanzar. Sí, es que sobre todo es que si hay un debate, pues hay que decir que hay un debate, o sea, no es como caer en posiciones, ¿no? Obviamente muchas veces son como tomados de los negacionistas, ¿no? Claro, Pero bueno, eso es el uso político que se le quiere dar, ¿no? claro. Nosotros nos mantenemos al margen de esos posicionamientos, es Buenísimo esto. decir, hay un debate y sobre todo es como si estamos frente a grupos haciendo investigación, si a ellos se les sigue como repitiendo el discurso de la gobernanza, van a salir a la calle y ya eso ya Sí, sí, no es sí, tomado, ¿no? Entonces hay que totalmente, participen en el debate y que si se va a retomar una nueva gobernanza, pues que se empiece a discutir de ella. totalmente. Justo eso de la gobernanza, yo tengo un libro de gobernanza electoral cuando creía en eso. Y justo también, yo estuve chambeando en el INE y de repente, pues para legitimar, ahorita de lo que decías, se ocupa para dos cosas, o sea, pues para poner una agenda, pero para legitimar decisiones. Entonces, por ejemplo, para temas como la agenda LGBT, afro, pues iban las mismas de siempre y decían, sí, sí nos abrimos a la ciudad, ya ven que Sí, sí. Sí, sí, muy, muy interesante. Pues,